Muy buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este tiempo en el cual estaremos orando y meditando en la palabra de nuestro Dios. Agradecemos la compañía, el seguimiento de cada uno de ustedes. Les enviamos desde aquí un saludo fraternal a ustedes, a sus familias, donde quiera que se encuentren. Gracias damos a Dios por estos medios que nos permiten estar conectados unos con otros para juntos estar orando y estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar este tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios, que nos dice de la siguiente manera en Salmos capítulo 24. Salmos 24. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre la tierra, y porque la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Bueno, hermanos, este hermoso salmo de la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la grandeza y de la majestad de nuestro Dios como el Rey de toda gloria, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que siendo Dios se hizo hombre, vino a nuestro encuentro en nuestra humanidad para que nuestra condición Él pudiera cumplir la voluntad del Padre, Él pudiera tomar sobre sí mismo nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte física y espiritual, para que todos los que creamos en Él, por la fe, seamos justificados de nuestros pecados, seamos resucitados juntamente con Jesucristo para vida eterna. Así que no hay más grande obra, no hay más grande motivación por la cual nosotros podemos adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, por su persona, por quién es Él en su persona y por todas sus obras de majestad, sus obras de creación, de providencia, de salvación para cada una de nuestras vidas. Y esa es la motivación por la cual el día de hoy estamos en este tiempo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios como pueblo cristiano en todas partes del mundo para celebrar al Rey de Gloria. Y este salmo, hermanos, hace una pregunta muy interesante cuando dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién es el que va a estar en esa relación y en esa comunión con el Señor? Y el mismo Salmo lo responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y si nosotros somos conscientes de lo que esas palabras significan, nos vamos a dar cuenta que humanamente nosotros no podemos identificarnos con esa persona. Nosotros no podemos decir que no hemos elevado nuestra alma a cosas vanas. Pero hay alguien que sí lo ha podido hacer, y ese es Cristo Jesús.
Y al ser unidos a Cristo Jesús por la fe, nosotros formamos parte de su justicia, de su santidad, de su gloria. Y por eso, solamente por Cristo Jesús, podemos también identificarnos, y por eso dice el Salmo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan a nuestro Dios con un corazón contrito, humillado, sincero, lleno de confianza en Él. Así que ahí podemos nosotros identificarnos con esa generación, pasada, presente, futura, porque los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido justificados por medio de Él y podemos entrar a nuestra comunión con Dios a través de la oración en esta vida presente, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos responde, y sabemos que algún día estaremos en plena comunión con Él cuando por la eternidad sea consumada completamente ese plan redentor para nuestras vidas. Así que, hermanos, con esto en mente, quiero invitarles a cerrar nuestros ojos ahí donde usted se encuentre. Deje de hacer lo que está haciendo. Si usted está en este momento haciendo algún quehacer en casa o alguna otra cosa, tómese un tiempo para estar en comunión con Dios, para poner su mente y su corazón en nuestro Dios. Así que le invito a que me acompañe en esta oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios bueno. Gracias, Padre Celestial, porque tú te has revelado a nuestras vidas de una manera tan especial, Señor. De tal forma que no solamente te contemplamos en tu poder y en tu gloria en toda la creación, como dice Isaías 6, toda la tierra está llena de tu gloria. Y podemos verla, Señor, donde quiera que volteemos a ver, ahí está tu gloria, Señor. En nuestras propias vidas, al ser creación tuya, imagen y semejanza tuya, Señor, también tu gloria se refleja en nuestras vidas para que podamos reconocerte, para que podamos, Señor, invocar tu nombre. Pero, Señor, sabemos que necesitamos de un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Esa revelación especial, máxima, culminante que tú has dado a la humanidad. Aquella palabra eterna y viva que se ha hecho carne para vivir entre nosotros. Y dice tu palabra, para que podamos ver su gloria. Gracias, oh Dios, porque tú te has revelado en Cristo Jesús, en su persona, en su obra, en sus palabras, en su escritura, Padre Celestial. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad, encontramos tu propósito, tu plan para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo de una manera tan especial y tan íntima, Señor, que no alcanzamos a comprenderlo, pero que es real, es verdadera, porque depende de ti, Señor, porque depende de lo que tú has hecho por nosotros. Y es en tu gracia, es en tu misericordia que nos movemos, que nuestro corazón se eleva a ti, que podemos tener confianza, certidumbre, esperanza en ti. Y, Señor, por eso mismo, Padre, queremos alabarte y queremos glorificarte, Señor. Queremos, Padre Celestial, darte gracias, reconocer, Señor, que tú has sido con nosotros, Señor, en todo tiempo, en toda circunstancia, Padre. Queremos, Padre Celestial, reconocer también, Señor, que, Señor, nosotros no hemos permanecido fieles a ti, Señor, pero también dice tu palabra que si aún nosotros fuéramos infieles, tú sigues permaneciendo fiel, Señor,
porque ese es tu carácter y porque, Padre Celestial, lo que tú has comenzado en nosotros lo vas a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero, Señor, gracias porque en nuestro pecado, en nuestras rebeliones, en nuestros extravíos, Señor, podemos encontrar en ti la paz que necesita nuestra alma. Podemos encontrar en ti, Señor, el perdón, la restauración, Señor. Podemos encontrar tu justicia, tu santidad. Padre Celestial, rendimos nuestras vidas a ti para que tú sigas obrando en nosotros tu voluntad. Y queremos, Padre, consagrar nuestras vidas a ti. Pedirte, Padre Celestial, que tú nos tomes en tus manos, que tú nos uses grandemente, Señor, para tu gloria. Señor, en donde quiera, Padre, que tú nos hayas puesto, Señor, haznos brillar como luz en medio de la oscuridad. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida, desde los detalles más pequeños, Señor, hasta los aspectos mucho más grandes y demandantes en nuestras vidas, Señor, podamos, Señor, de manera consciente, reflejar tu gloria, Padre, ser sal y ser luz en este mundo para ti. Así que muchas gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos y ponemos en tus manos, Señor, a nuestras necesidades, Señor, las peticiones de nuestros corazones, tú las conoces, aún aquellas cosas, Señor, que nosotros ignoramos y que no sabemos que necesitamos, pero tú sí las conoces, Señor, y sabemos que en tu cuidado, en tu propósito, Padre, tú te encargas no solamente de suplir, Señor, toda necesidad, sino también, Señor, de que en medio de toda circunstancia en donde pareciera que nuestro deseo del corazón o nuestras peticiones no tuvieran una respuesta, Señor, tú estás trabajando en nuestras vidas. Tú ciertamente, Señor, estás supliendo algo. Tú estás transformando algo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, tú no descansas en tu cuidado por cada uno de tus hijos. Así que muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por lo que no nos das, Señor, porque sabemos, Señor, que es parte de tu propósito para nuestras vidas. Y qué mejor, Señor, que estar en tus benditas manos. Gracias, Señor, por tu cuidado. Padre Celestial, ponemos en tus manos a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, a nuestros hermanos de la tercera edad, a todos aquellos, Padre, que por alguna debilidad física, Señor, pues se encuentran en cama, se encuentran en hospitales, se encuentran bajo tratamientos médicos. Padre, que quizás hay dolor en sus cuerpos, hay debilidad, Padre Celestial, donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, pon tu mano, Señor, sanadora sobre sus vidas, pero sobre todo, Padre, pon tu consuelo, pon tu paz, pon tu mente y tu corazón, Señor, en nuestras vidas, de tal forma que podamos poner nuestros ojos en ti, no en nuestras circunstancias, sino en ti, Padre, y en tu propósito, y que de esa manera, Señor, podamos glorificarte, aún en medio de las pruebas, en medio de los problemas, de las circunstancias, de las necesidades o enfermedades. Padre Celestial, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 12. Si
Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a buscar Hebreos capítulo 12 y vamos a leer versículos del 1 al 3. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias a Dios, hermanos, por la lectura de su palabra. Rogamos al Señor, rogamos a su Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra para que también nos ilumine a nosotros, hermanos, que necesitamos claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder reflexionar en su palabra, para poder comprender su voluntad y sobre todo también para ponerla por obra. Que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y transformando cualquier aspecto que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Bien, el mensaje, hermanos, tal como lo dice Hebreos 12, ahí en el título de este capítulo, pues es fijemos la mirada en Jesús. Ese es el título de este mensaje. Es una invitación, es una exhortación de la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas. Fijemos la mirada en Jesús. Amados hermanos, desde ciertamente a lo largo de nuestra vida, pero desde el año pasado, al inicio de la pandemia de este COVID-19, en nuestro país, en el mundo y posteriormente pues en nuestro país y hasta la fecha, han pasado muchas cosas que podríamos nosotros calificar como cosas buenas, otras como cosas malas quizá, no solo en el contexto de nuestra salud, puesto que pues eso es una de las principales preocupaciones que se han dado durante este tiempo en el cual estamos pasando, sino también en otras áreas que pueden ser consecuencia o no de lo que es la pandemia en nuestras propias vidas. Y hermanos, algo que quizá nos ha mostrado esta pandemia es cuán vulnerables somos, ya sea como individuos o como sociedad. Sin embargo, es en este contexto de vulnerabilidad, en este contexto en el cual, insisto, sea por causa de nuestra salud, si quizás en este momento estamos padeciendo una enfermedad, a lo mejor ese es el principal foco de nuestra atención y nuestra principal preocupación. Pero para quienes no están padeciendo alguna enfermedad, quizá su preocupación es otra. Quizá su atención está puesta en sus circunstancias que le rodean cada día. Puede ser en el contexto de su familia, porque hay problemas, porque hay preocupaciones, porque hay necesidades, porque hay situaciones con las que lidiamos y con las que nos cuesta trabajo poder sobrellevar. Puede ser en otro contexto, en medio de nuestros trabajos, puede haber también circunstancias difíciles en ese medio, porque quizá nuestro trabajo está en peligro de ser perdido,
quizá porque los recursos que obtenemos por medio de este trabajo pensamos que no son suficientes, que no nos alcanzan, etcétera. Porque también en ese contexto hay problemas, hay luchas, hay diferentes situaciones. Y así podemos pensar, hermanos, en diferentes áreas de nuestras vidas. Y darnos cuenta que todos tenemos algún tipo de preocupación, algún tipo de problema, algún tipo de necesidad, de situación que ocupa un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como cristianos debemos de saber cómo manejar, cómo lidiar con estas cosas. Y es en ese mismo contexto, hermanos, en el cual podemos ver nuestra vulnerabilidad humana, que la palabra de Dios trae una perspectiva diferente sobre cómo debemos enfrentar nuestra vida como cristianos en cualquier circunstancia, por difícil que sea, y salir victoriosos, salir triunfantes. Quizá no tanto desde nuestra perspectiva humana, porque como humanos lo que nosotros consideramos éxito, lo que nosotros consideramos victoria, lo que nosotros consideramos gozo, felicidad, es muy diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra y nos instruye que debemos de buscar como cristianos. Así que vamos a reflexionar, hermanos, en este texto que hemos leído de Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, en donde el autor nos anima a perseverar en el camino de la vida cristiana, o mejor dicho, como él lo expresa, en la carrera que tenemos por delante, la cual precisamente se puede identificar con la vida cristiana misma, con el paso a paso de la vida cotidiana en la cual usted y yo nos encontramos cada día, con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, con sus pruebas, con sus aflicciones, y también, ¿por qué no decirlo?, con momentos de felicidad, de gozo, de bendición, porque no todo en la vida del cristiano es tribulación y es lucha. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, y eso es a lo que nos está llevando la palabra de Dios en este contexto, a saber que parte de la vida cristiana son las luchas, también son las tribulaciones. Y Jesucristo fue muy claro al respecto cuando decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ¿en dónde debe estar puesta nuestra confianza? ¿En dónde debe estar puesta nuestra mirada? Si no es en Cristo Jesús, quien ya ha vencido al mundo, y por medio de quien nosotros, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo también nos llama a que en medio de nuestras circunstancias, de nuestras tribulaciones, fijemos nuestra mirada, dice, puestos los ojos en las cosas que no se ven, dice, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. Y estas palabras de Pablo no son una invitación a negar la realidad. Está diciendo, cuando dice, puestos los ojos, o fijemos nuestra atención, es decir, a tener un cambio de mente, a tener un cambio de perspectiva acerca de esa realidad. No a ignorarla, no a negarla, sino a verla con una perspectiva distinta. Y esa es la perspectiva de la vida cristiana a la cual el autor de Hebreos nos está guiando. Así que, hermanos, el autor de Hebreos nos presenta no solamente una exhortación a que sigamos perseverando,
en nuestra vida como cristianos, en medio de nuestras luchas, en medio de cualquier conflicto, sino que nos da, digamos, las claves, nos da las formas en las cuales nosotros vamos a poder hacer aquello a lo cual nos está llamando la palabra de nuestro Dios. Y lo primero, hermanos, que vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, es que tenemos un gran desafío. Como cristianos, hermanos, estamos siempre enfrentando desafíos en esta vida. Pero ese desafío, hermanos, es más que circunstancial. Ese desafío es más que físico, como alguna enfermedad. Es más que material, como a una necesidad económica o alguna otra cosa. Es más que emocional, alguna situación meramente circunstancial provocada por algún otro factor. Es mucho más profunda el desafío que tenemos como cristianos. Y quiero leer nuevamente el versículo 1 de Hebreos 12 que nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí se nos presenta, hermanos, el más grande desafío que tiene el cristiano. Y aquí el autor nos dice, hermanos, que tenemos una carrera por delante, que tenemos un camino que recorrer. Y un cristiano, hermanos, sabe de dónde viene y sabe a dónde va, a dónde se dirige. No anda sin sentido por la vida. Hay un camino trazado, y ese camino no lo hemos trazado nosotros, lo ha trazado Dios. Lo ha trazado su plan eterno, salvador para nuestras vidas, a través de Cristo Jesús, el cual nos lo ha revelado a nosotros en su palabra. Pero esa carrera, dice el autor, no es fácil. Esa carrera demanda ciertas cosas de nuestras vidas y siempre va a presentar algún tipo de obstáculo, algún tipo de prueba, algo que tenemos que superar. De por sí, quizá la carrera puede parecer larga, puede parecer cansada. Bueno, pues va a haber situaciones que quizás van a hacer ese caminar mucho más difícil. Y yo quiero que pensemos, hermanos, en el contexto de estas palabras, en el capítulo anterior de Hebreos, capítulo 11, donde nos presenta varios ejemplos de hombres, incluso de mujeres también de Dios, que aceptaron el desafío del llamado de Dios para seguirle. El llamado de Dios para vivir para Él, confiar en Él y seguirle a Él en medio de sus propias circunstancias. Decidieron creerle a Dios, decidieron confiar en su palabra, en sus promesas, y vivieron por fe y para fe. Y esa es la misma demanda que nos presenta la palabra de Dios para nuestras vidas. Y aún a pesar de las dificultades que ellos tuvieron, hermanos, perseveraron por fe y siguieron adelante. Y los nombres de algunos de ellos, hermanos, son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y la lista sigue. Hermanos, cada uno de ellos vivió en un tiempo diferente, en circunstancias diferentes. Cada uno de ellos enfrentó sus propias debilidades personales, tuvieron personalidades diferentes.
Cada uno de esos testigos, como les llama Hebreos, conocieron a Dios, experimentaron a Dios, escucharon a Dios, entendieron la voluntad de Dios y muchas veces de maneras diferentes. Dios trató con cada uno de ellos de forma particular. Y si nosotros vemos esta lista, hermanos, algunos han dicho que esa lista no es exhaustiva, no es una lista precisamente que nombra a todos y cada uno de los testigos que hemos visto en la palabra de Dios, sino que esa lista está abierta. Es decir, todo creyente en Dios por medio de Jesucristo forma parte de esos testigos también. Todos aquellos que han vivido en este mundo, que han puesto su fe en Jesucristo, que han padecido, que han luchado y que han salido victoriosos, que forman parte de la iglesia triunfante de Cristo Jesús. Todos ellos también son nuestros testigos. Todos ellos también son testigos del trato de Dios sobre sus vidas. Y ellos, al igual que nosotros, no somos en una condición diferente. Somos seres humanos, con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Pero es gracias a una persona que se reveló a ellos en el Antiguo Testamento como una promesa venidera y que se cumplió en el Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús, que ellos pudieron ver, como dice Hebreos acerca de Abraham, se sostuvieron viendo al invisible. Esa promesa venidera. Y una vez que se cumple esa promesa, hermanos, una vez que las generaciones posteriores a nuestro Señor Jesucristo tienen conocimiento de su venida, podemos aún gozarnos y regocijarnos más por la venida, el cumplimiento de esa promesa. Pero Jesucristo vino y Jesucristo se fue y prometió nuevamente venir a este mundo para consumar su obra, viniendo por su iglesia, para estar siempre juntamente con la iglesia triunfante y la iglesia militante en este mundo, reunirse, como dice el apóstol Pablo, y estar por siempre con el Señor. Nosotros en esta generación también nos toca, al igual que las generaciones pasadas en el Antiguo Testamento y las que nos han precedido en el Nuevo Testamento, hermanos, nos toca vivir por fe. Nos toca poner nuestros ojos en Jesucristo. Nos toca poner en práctica la fe que el Señor nos ha dado y sus promesas, porque el Señor Jesucristo ha prometido cosas que aún están por cumplirse en nuestras vidas, tanto para la vida presente como para la eternidad. Tenemos ese ejemplo en medio de un gran desafío que se nos presenta en medio de la palabra, en la palabra de Dios. ¿Y cuál es ese desafío, hermanos? Que al igual que ellos, nosotros tenemos que hacer algo, porque la fe en Jesucristo conlleva una práctica, conlleva acciones, y esa acción tiene que ver con despojarse, dice Hebreos, despojarse de todo peso que nos asedia, despojarnos de todo aquel estorbo que se interpone en nuestra relación con Cristo Jesús. Y el autor aquí está haciendo referencia, hermanos, precisamente a los deportistas.
que en su propio contexto pues eran los deportistas de la antigua Grecia, precisamente los que iniciaron esos juegos que hasta el día de hoy se siguen celebrando como los Juegos Olímpicos. Es decir, ahí tuvieron precisamente su origen. Y aquí el autor de Hebreos está comparando la vida cristiana a semejanza de los deportistas que en su propio tiempo corrían en un circuito una carrera. Y dice el autor de Hebreos que lo que ellos hacían para poder estar mejor aptos para poder correr esa carrera es que se despojaban, dice, de cualquier estorbo en sus cuerpos que les impidiera correr con una mayor agilidad para poder llegar a la meta primero y de esa manera ganar la carrera. Incluso muchos, se dice que lo que hacían era correr completamente desnudos. De tal forma que la vida cristiana, hermanos, es una vida de continuo crecimiento espiritual, no de estancamiento espiritual. Demanda avance y demanda esfuerzo en ese avance. Pero la pregunta que aquí tenemos que hacernos es: ¿qué cosas hay en nuestra vida que pueden precisamente representar un estorbo, que pueden representar un peso en nuestras vidas, un lastre que nos impide avanzar en nuestro caminar con Cristo hacia la meta que Él nos ha fijado, que es el mismo, ser como Él, desarrollar su carácter en nuestras vidas, que no nos permiten, qué cosas hay en nuestras vidas que no nos permiten avanzar en nuestra carrera hacia la meta, que es Cristo mismo. Y ahí tenemos que hacer un análisis, hermanos, de introspección, porque así como decíamos que cada cristiano es diferente, cada cristiano tiene sus propias luchas, pero tenemos un denominador común. Es el pecado, dice Hebreos, el pecado que constantemente nos está asediando, el pecado que mora en nosotros, no solamente el pecado que está afuera y que se representa, que nos asedia por medio de las tentaciones de este mundo, sino la misma debilidad humana, pecaminosa, nuestra carne, que está jalándonos en un sentido contrario a la dirección a la cual nuestro Señor nos ha llamado a caminar, nos ha llamado a correr. Y ese conflicto espiritual siempre va a estar presente en nuestras vidas mientras vivamos en este mundo. Por lo tanto, tenemos nosotros que ser conscientes no solamente de ese conflicto, sino de lo que debemos de hacer para que ese lastre sea menos pesado, sea menos poderoso en nuestras vidas y podamos superarlo poco a poco para poder caminar, para poder correr, avanzar hacia la meta que el Señor nos ha planteado. Así que de lo que debemos de despojarnos, hermanos, cada día en nuestras vidas, este es el llamado para cada cristiano: despojarnos del pecado que nos está asediando. Y esta palabra asediar, hermanos, nos habla de que el pecado no descansa, que Satanás no descansa, que el reino de las tinieblas en este mundo no descansa. Constantemente está acechando la vida del cristiano. No podemos nosotros dormir, ignorar, ser indiferentes, apáticos ante esa situación, ante esa realidad. Debemos de estar alertas, debemos de despertar, como dice la Escritura, del sueño.
para poder entonces identificar nuestros males, nuestras debilidades y ponerlas a los pies de Cristo. Quitarnos, como dice Colosenses, desvestirnos o despojarnos del viejo hombre para revestirnos conforme al nuevo, que es en el carácter y en la semejanza de Cristo Jesús. Pero si no sabemos identificar nuestras debilidades, nuestros males, ¿cómo vamos a quitarlas de nuestra vida? Y por eso el Señor se encarga de hacernos ver esas realidades. Y ¿sabe cómo lo hace muchas veces? No es que el Señor simplemente nos lo revela en un sueño y nos dice, Otoniel, tú tienes problemas en tu vida espiritual con esto, esto y esto y esto, y me da una lista exhaustiva sobre la cual yo tengo que trabajar. Es en la vida práctica, en la vida cotidiana, es en la interacción con mis seres queridos, con mis hermanos en la fe, es en la interacción con el mundo, con las cosas que hay en el mundo, donde el Señor revela a mi vida mis propias debilidades, mis pecados. Y es ahí donde el Señor quiere, en esas mismas circunstancias, en esa misma vida práctica, donde el Señor quiere seguir trabajando en mi vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oraba por sus discípulos, decía, no te pido que los quites del mundo, pero apártalos del mal. Santifícalos en tu palabra es verdad. Pero es en el contexto del mundo en donde el Señor va a trabajar como un taller en nuestras vidas. Así que, hermanos, cada uno de nosotros sabemos que hay ciertas áreas en nuestras vidas con las que tenemos que trabajar, con las que luchamos. La pregunta es, ¿en realidad estamos luchando para dejar el pecado en nuestras vidas? Dios nos ha puesto en su camino. La pregunta es, ya que estamos allí, por gracia, por misericordia de Dios, ya que el Señor nos ha dicho, sígueme, nos estamos preparando, nos hemos preparado para seguirle, porque no podemos seguirle con el lastre del cual habla Hebreos, que es el pecado en nuestras vidas. La vida cristiana demanda un continuo arrepentimiento, demanda una continua transformación en nuestra manera de pensar, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, aún en los detalles más pequeños, hermanos. Es ahí donde nosotros podemos identificar grandes avances. Muchas veces nosotros pensamos quizá que estamos corriendo en la vida cristiana y que estamos avanzando porque estamos haciendo ciertas cosas que identificamos como cristianas, como espirituales, y pensamos que somos victoriosos por hacer eso. Porque estoy asistiendo constantemente a las actividades de la iglesia, porque estoy celebrando mis devocionales personales en lo íntimo, porque estoy siendo fiel en mis diezmos, en mis ofrendas, porque estoy sirviendo al Señor activamente en un ministerio, etcétera. Y pensamos, voy bien, estoy corriendo, estoy rumbo a la meta. Y quiero decirles, hermanos, que si bien todas estas cosas son sumamente importantes, y no quiero que vayan a malinterpretar que esas cosas no son importantes, quiero decirles que es en las cuestiones muy personales, en las cuestiones que tienen que ver más con mi carácter,
y mi relación con los demás, donde puedo identificar que aunque sean cosas pequeñas, puedo identificar grandes avances. ¿Sí? No está en lo que yo hago, la clave está en lo que yo soy. La clave está en lo que el Señor hace en mi vida, no en lo que yo hago para el Señor. Y solamente cuando nosotros nos humillamos, solamente cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestras luchas, es que el Señor va a transformar nuestras vidas y vamos a ser más parecidos a Cristo. Vamos a estar más cerca de Él, más cerca de la meta. Es ahí, hermanos, en donde tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre lo que significa vivir para Cristo, sobre lo que significa ser como Cristo, sobre lo que significa ser un discípulo de Jesús. Por eso insisto, y por eso el autor de Hebreos no nos dice las cosas que tenemos que hacer para Dios en cuestión de buenas obras. En primer lugar, nos habla de las cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas en lo íntimo de nuestro corazón. ¿Qué más demanda el autor de Hebreos en este gran desafío que nos presenta nuestras vidas? Nos dice: y corramos con paciencia. Con paciencia. Cuando la Biblia nos habla de perseverancia es porque se trata de algo que no va a ser fácil. Y nos vamos a sentir desanimados muchas veces porque vamos a sentirnos fracasados. Vamos a sentir que no estamos logrando avances. Vamos a sentir que no estamos viendo cambios en nuestra vida. Pero, hermanos, eso es desde nuestra perspectiva humana y sobre todo cuando estamos entendiendo incorrectamente nuestra relación con Dios. No por medio de Cristo, no por medio de su gracia en nuestras vidas, sino por medio de lo que nosotros queremos hacer o queremos ser en nuestras fuerzas. Y recuerden siempre, hermanos, la lucha que experimentaba Pablo, que aún era una lucha por la santidad, una lucha noble, y decía: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y el Señor le decía: no, ese aguijón tiene su propósito en tu vida. Pero ¿sabes qué no te va a faltar? No te va a faltar mi gracia. De eso es en lo que tú tienes que confiar, en lo que tienes que descansar, de lo que tienes que depender. No en tus debilidades, no en tu aparente estancamiento espiritual, sino en dónde está puesta tu confianza, tu esperanza y tu descanso, que es en Cristo. En su persona, en su obra, en su suficiencia por ti. Y sabes, en esos momentos en los cuales pensamos que estamos estancados porque no estamos logrando avances grandes y significativos en nuestra vida, pero llega el entendimiento de que lo más importante en tu vida es la gracia de Dios en Cristo, y que esta es suficiente para sostenerte, para guardarte sin caída, como dice Pedro. Es en ello en lo cual entonces tú logras un gran avance. Así que corre con paciencia,
No te desanimes, sé perseverante, espera en Dios, espera en Él. Porque es muy importante darnos cuenta que la vida cristiana no se trata de correr una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y en ocasiones vamos a correr, parecería que estamos corriendo, parecería en otras ocasiones que estamos trotando, que estamos caminando, que incluso nos estamos arrastrando o que estamos estancados. Pero mientras tú mantengas los ojos puestos en Jesucristo, tú seguirás en la carrera. Tú seguirás hacia la meta y la alcanzarás por su gracia. Por eso la exhortación, hermanos, del autor. Por eso nos dice, pon tus ojos, pon tu mirada en Jesucristo. Que nada es más importante en nuestra vida. Porque si hubiera otra cosa, nos vamos a desviar. Si hubiera otra cosa que tú valoraras más que a la persona y la obra de Cristo en este mundo, en esta vida, te vas a desviar del camino. Vas a crear un ídolo en tu corazón. Vas a anteponer tus propios intereses y tus propios deseos y el cambio de tus circunstancias. Vas a valorar esas cosas antes que a Cristo Jesús. Cristo no puede tener un lugar de segunda o de tercera en tu vida y en mi vida. Él es el Rey de gloria. Por eso nosotros, al declararle el Señor de nuestra vida, le estamos dando el primer lugar. No es un asunto de mero halago, es una realidad a la cual el Señor, la cual quiere el Señor que nosotros crezcamos. Así que fijemos la mirada en Jesús y todo lo demás dependerá de eso. ¿Qué más nos dice Hebreos, hermanos? En este capítulo 2. Bien, hermanos, nos dice que tenemos una grande inspiración, que es Cristo Jesús, y también nos dice que tenemos el mejor entrenador, aquel que va a estar con nosotros, guiándonos hacia la meta, que es su Espíritu Santo, que es su palabra, que es Dios mismo, que no estamos solos. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Jesús es el autor y es el iniciador de nuestra fe, porque es solamente por medio de él que nosotros podemos ser hijos de Dios. Por su sacrificio en la cruz, él nos salvó de nuestros pecados y nos puso en la carrera. Y solamente pensar, hermanos, en el amor de Dios que nos tiene, que fue capaz de entregarse a sí mismo hasta la muerte, y muerte cruel en la cruz por nosotros. Eso debe ser, hermanos, nuestra gran inspiración para vivir como Cristo para Dios. No hay inspiración más grande que el Señor mismo. Él es nuestra meta, pero Él es nuestra inspiración. Queremos ser como Él. El autor dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. El gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo que le esperaba, hermanos? ¿Cuál era esa motivación que Jesucristo tuvo? ¿Qué cosas en este mundo podía anhelar que no le pertenecieran ya? Leímos al principio del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Ciertamente nada de las cosas que ya le pertenecían a Cristo eran su motivación. Su motivación fue el amor por nosotros y la gloria del Padre.
El gozo que le esperaba era el poder salvarnos de nuestros pecados a través de la cruz. El resultado de su sacrificio por amor a nosotros, para nuestra salvación, para nuestra redención, nuestra reconciliación con el Padre. Y recibir del Padre la gloria que Él ya había experimentado, pero que después de su humillación iba a ser lo mejor que Él podría esperar. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, el Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Hermanos, si para Jesús la motivación que le llevó a enfrentar el más grande desafío, la más grande prueba en su vida, que fue la cruz, fue el amor por nosotros, la reconciliación del mundo, la gloria del Padre, la pregunta es: ¿qué más grande inspiración queremos nosotros tener para seguir adelante poniendo nuestra mirada en Jesús? Deberían de ser las mismas cosas que motivaron a Jesucristo a padecer, a vivir en la voluntad del Padre, lo que a nosotros debería de motivarnos. Él es nuestra gran inspiración. Nosotros estamos en este mundo no para nuestra propia comodidad. Tenemos una misión, tenemos un propósito aquí y ahora. Hemos sido puestos aquí como iglesia, como hijos de Dios, con un propósito eterno, pero que se va cumpliendo, se va desarrollando en la medida en que como cristianos vamos asumiendo con obediencia, al igual que Jesucristo, la voluntad del Padre para salvación de este mundo, para ser sal y para ser luz. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar el gozo verdadero, en que estamos sembrando semillas de vida eterna a través del Evangelio. No en mis circunstancias que son cambiantes, no en mi salud que es cambiante, no en esas cosas que están ahora y después ya no, sino en las cosas eternas. Ahí donde Jesucristo puso su mirada, ahí también nosotros debemos de ponerla. Cada día que nos levantamos debemos recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Que cada día fijemos nuestra mirada en la gloria de Jesucristo, que algún día también Él nos dará. Debemos de fijar la mirada en Jesús porque tenemos un gran desafío, porque tenemos la más grande inspiración, pero también porque tenemos el mejor entrenador. Y en tercer lugar, eso es lo que quiero comentar, hermanos. Dice Hebreos 12:3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el texto que
al principio que Jesús es el autor o iniciador de nuestra fe, pero también que es el perfeccionador de la misma. Es decir, tampoco vamos a poder perseverar y llegar a la meta si no es por Jesucristo mismo que lo hace posible. ¿Y cómo lo hace posible Cristo Jesús en nuestras vidas? Jesucristo dio una promesa y la cumplió para la iglesia de primer siglo y para nosotros hoy en día hasta que Él venga, y es que Él mandaría a su Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro santificador, como aquel que nos guiaría, que nos instruiría en la voluntad del Padre para seguir adelante. Él nos salvó de nuestros pecados, pero el proceso no se quedó ahí, sino que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, es quien nos capacita para perseverar, para seguir adelante. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el fruto de parecernos más a Jesucristo. Recordemos, hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra todas tales cosas no hay ley, no hay condenación, no hay oposición. Así como Cristo Jesús no tuvo oposición en su vida de pecado, así también, dice, cuando el Espíritu Santo desarrolla su carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas, nosotros habremos superado más y más el pecado que nos asedia, el lastre que traemos por la obra del Espíritu Santo. Pero todo esto se produce a medida que nosotros también dependamos de Dios, a medida de cuán fija esté nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Bueno, veamos su ejemplo simple y sencillamente. Jesús nos ha dejado más que un grande ejemplo de perseverancia frente a las dificultades de la vida. Cuando estemos atravesando alguna dificultad que nos quiera desanimar, miremos a Jesús. Jesús enfrentó oposición por parte de la gente que Él vino a salvar. Y en el mundo también encontraremos oposición, y eso no nos puede desanimar, porque nuestra motivación no se encuentra en el mundo, se encuentra en Cristo mismo y en su gloria. Además de las limitaciones propias de esta vida que también podrían desanimarnos, Jesús lo hizo todo por amor a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente. Se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y lo dice en el contexto de las relaciones interpersonales, de las relaciones con nuestros seres queridos, de las relaciones con nuestros hermanos en la fe, de las relaciones con el mundo. Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Que nuestras relaciones no estén motivadas por ese pensamiento mundano que rige al mundo, por el orgullo, por la vanagloria, por la envidia, por el poder, por las ambiciones, sino por el carácter de Cristo, que es un carácter de amor, un carácter de misericordia, de humillación, de humildad, sabiendo que después vendrá la recompensa, no del mundo, sino de Dios. Así como Cristo se sentó al trono de Dios para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y para que toda rodilla se doblara delante de Él.
así también algún día el Señor nos dirá: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos su ejemplo, tenemos esa motivación. Una de las cosas que más nos desaniman cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos, es precisamente no tanto a veces las circunstancias, sino las relaciones. Y si algo nos enseña Jesucristo a través de su vida, de su ejemplo en los evangelios, y si algo nos instruye en las epístolas en el Nuevo Testamento, es hacer como Cristo. Vemos cómo Cristo interactuaba con sus enemigos, así como con sus amigos, con sus discípulos. Y vemos ese carácter transformador también en la vida de sus discípulos para ser como Él. Él lo hizo todo por amor. Él oró por las personas que le estaban crucificando. Que esa sea también nuestra actitud ante el prójimo en lo general y ante nuestros hermanos en la fe, ante nuestra familia. Que sea el amor lo que nos motive a seguir adelante siguiendo el ejemplo de Jesús. En conclusión, hermanos, para enfrentar los desafíos de la vida cristiana en este mundo y en este propio contexto en el cual nos encontramos, hermanos, que además de esas situaciones con las que luchamos de manera personal, a veces como que se han intensificado por este mismo contexto de la pandemia, por estas crisis, no solamente de salud, sino de inseguridad, de incertidumbre, de no saber qué más va a pasar. Ante todo eso, ante cualquier circunstancia humana, por muy personal o general que sea, para mantenernos fieles a la voluntad de Dios, el Señor nos demanda, el Señor nos exhorta, nos anima a poner nuestra mirada siempre en Jesucristo, a enfocar nuestra vida, nuestros valores, nuestras prioridades, la toma de decisiones desde esa perspectiva, con Cristo Jesús como nuestra meta, con Cristo Jesús como nuestra motivación, como nuestro ejemplo, como nuestro entrenador de vida, ya que Él es quien nos inspira, quien nos capacita y quien nos da el ejemplo con su propia vida para hacer lo mismo y salir victoriosos para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Quiero concluir leyendo 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y que esto que el apóstol Pablo dice en su propia experiencia sea también nuestro deseo, nuestra experiencia como cristianos. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado en este día, en el cual tu pueblo se
se congrega, en el cual tu pueblo, Señor, se une por diferentes medios para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Confírmala, séllala en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Pero sobre todo, Señor, humildemente te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, que tú sigas formando tu carácter en nuestras vidas, que independientemente cómo nos sintamos, si estamos corriendo, si estamos gateando en la vida cristiana, Señor, que seas tú el que esté trabajando, que seas tú, Señor, y nosotros conscientes de ello, de lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús, a poner, como tú nos dijiste, la mano en el arado y no mirar atrás, no mirar otras cosas que nos rodean, otras situaciones, por muy personales, por muy íntimas y difíciles que sean, no poner nuestros ojos en esas cosas, sino en ti, porque de ti va a emanar, Padre Celestial, la gracia, el poder, la misericordia, la justicia, el perdón y todo aquello que necesitamos. Perdónanos, Señor, si en nuestra vida como cristianos muchas veces hemos desviado nuestros ojos de ti. Pero gracias porque tú sigues mirándonos, porque tú sigues amándonos, tú sigues buscándonos, tú sigues corrigiéndonos, disciplinándonos. Tú sigues perseverando en nosotros para que nosotros perseveremos en ti. Gracias. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por su atención, por seguir este tiempo, hermanos, por compartir también esta transmisión en sus redes sociales y de esta manera pues llevar el mensaje de la palabra de Dios a más personas. Les seguimos animando a perseverar en nuestros hogares, los que no podamos congregarnos, a orar, a leer su palabra y a poner en práctica los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta la próxima.